Buenísimo. Hola con todos, bienvenidos al Book Club. Hoy estaremos tratando el cuarto capítulo que es titulado La música en el cerebro, imaginería e imaginación, que va a estar a cargo de Esteban Simbaña. Así que gracias de nuevo a todos por venir y bueno, empezamos. Bueno, hola con todos, yo soy Esteban y bueno, voy a exponer un poco de este tema que me pareció muy interesante, un poco resumiendo de lo que hablaba en este capítulo este autor, de lo que pasa en el cerebro cuando escuchamos música y después voy a explicar unas cosas que encontré un poco relacionadas ya en el ámbito profesional de cómo utilizarlo como tal. Entonces, hablaba un poco de este capítulo de que la imaginaría musical es una función cerebral que todos tenemos, así como que tú te dicen, cierra los ojos, ya, imagínate, no sé, un gato, y enseguida cierras los ojos y te imaginas un gato, si es que te cuesta un poco concentrarte en esto de cerrar los ojos, si no, momentáneamente, entonces como que, digo, imagínate una ballena, entonces uno ya se imagina y uno se pregunta por qué se imagina eso eh, tan rápido que otras cosas. Entonces en este argumento dice que también como hay la imaginación un poco visual, que nosotros lo asociamos a algo que vimos ya sea en periódicos, ahora en YouTube, redes sociales, lo que sea, ya tenemos ese estímulo visual y ya lo tenemos muy presente en nuestra imaginación, ¿no? Entonces, es como que diga ahorita, imagínate un gato que está volando en el cielo y cuando vuela está formando un arco iris. Para alguien como nosotros, creo que es algo que sí se lo puede lograr, ¿no es cierto? Cada uno en su perspectiva diferente y se queda en esa imaginación, ¿no? Y el autor hablaba un poco de esto, si es que hay esto visual, porque también no hay lo musical, ¿no? Y decía que sí hay lo musical como tal, solo que es un poco más, un poco difícil o interesante encontrarlo, ¿no? La mayoría de las personas experimentan esta imaginaría musical como si fuera una música interna. Algunos involuntariamente y otros voluntariamente. Como que la involuntariamente es como que escuchamos alguna canción que los hace conocida y esa melodía se encuentra en nuestra cabeza como tal. Y la voluntaria es nosotros forzándonos a poder recordar esa melodía en nuestra imaginación sin necesidad de sacarla, ¿no? De, en este caso, cantarla o tocarla con algún instrumento como tal. Entonces, eh, depende mucho de la variabilidad individual que cada uno tenga para poder imaginarse esto, ¿no? Se dice, mencionaba el autor, que haya alguien, personas con una baja capacidad, sobre todo en el sentido de una dificultad de retener las melodías y poderlas, por ejemplo, cantarlas en la cabeza y replicarlas. Y otros que son muy ejercitados y tienen este don de poder retener esta información, incluso imaginarse cómo sería una obra. Y este es el claro ejemplo de los compositores, que gracias a que escucharon algo de esa melodía, en su cabeza están imaginando cómo sonaría ya todo orquestalmente esa idea musical. Entonces, de esto lo que tiene en estas personas que tienen alta capacidad es que los músicos presentan una mayor precisión y control mental auditivo en este sentido, ya que estamos constantemente en los estímulos musicales como estímulos sonoros. Entonces, el autor los presenta como que algunos autores que han hablado un poco de esto y los presenta una base neurofisiológica de la imaginería musical. Entonces, se dice que cuando nosotros empezamos a imaginar, esto igual va a hacer unos ejercicios, así que creo que estar bien atentos. Que se los iba pensando en los buses del día de hoy y estaba pensando en ejercicios a ver cómo lo hacemos práctico y vivencial esto. Pero se dice que activa el córtex auditivo, el córtex motor y el córtex prefrontal.
Ya, el corte auditivo, ¿por qué? Porque es la percepción interna del sonido como tal que tenemos. Es como que te digo, ahorita imagínate que está sonando una guitarra. Entonces, ahorita vamos a hacer ese ejercicio. Imagínense que está sonando una guitarra en su cabeza. ¿Alguien no pudo hacerlo? Levante la mano. Todos pudieron. Ya, súper. Ahora imagínense que está tocando una batería. ¿Sí? Fácil, ¿no? Ahora vamos un poco más difícil. Imaginen que está sonando un ukelele. ¿Sí? ¿Un charango? ¿Sí? ¿Una bandolina? Yo lo empecé a mezclar así. Yo siento que no está cambiando el timbre y solo sigo escuchando cuerdas, así. Ya, ya. Y entonces ahí es donde vamos a que cada uno tiene una percepción muy diferente y estoy seguro que la guitarra que yo estoy escuchando no es la guitarra que la Dani está escuchando ni la del Josué. Y aún así tengamos una guitarra a la mano, la tocamos y tal vez no se aparece a lo que nosotros escuchamos. Y es bien interesante porque ese sonido, no sé en qué punto de nuestra vida lo asociamos a esa guitarra como tal. O a qué canción también, ¿no? Porque los instrumentos los escuchamos en canciones. Entonces, ese sonido como tal está intrínseco ya en nuestra memoria como tal de músicos y la asociamos a eso. O sea, es una guitarra, ya es una guitarra. Pero no es lo mismo que te diga tocar esa guitarra como que la guitarra que tiene Dani, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo ese sonido como tal, pero el timbre es similar. Entonces, ya la asociamos como tal. Eso es en el sentido del córtex auditivo. De ahí tenemos algo que me pareció lo más interesante del capítulo, que decía que activamos también el córtex motor. Y vamos a ver por qué. Les voy a explicar con un ejercicio. Y por último, el córtex prefrontal, que en el hecho de la planificación y la intención de que nosotros ahorita procesemos e imaginemos que está sonando algo. ¿Ya? Entonces, el autor hablaba de que hay mucha plasticidad cerebral cuando nosotros hacemos esto. Un claro ejemplo es Ludwig van Beethoven. Como saben, él en una edad posterior se empezó a quedar sordo como tal, pero él tenía ya tan intrínseco todos los sonidos, todos, cómo suena cada uno de los instrumentos, cuál es el timbre, que él ya integró tanto eso que ya sabía cómo sonaba y él tenía mucha imaginería musical y por eso es que se pudo ver después cuánto escribió y que también escribió como tal, ya que él al tener una sordera aumentó la sensibilidad del corte auditivo de lo que les mencionaba. Entonces intensificó este estímulo como tal. Es, por ejemplo, alguien que se queda ciego, o sea, sí podía ver, pero se quedó ciego. Él aumenta esa imaginación como tal, porque ya tenía una percepción de los estímulos visuales que existían. Que cuando alguien se queda ciego, aumenta su capacidad de crear. Incluso es algo tan interesante que como tú creas espacio, profundidad, tamaño, entonces tú te vas haciendo un poco más sensible en ese sentido como tal. Ahora bien, lo que más me impactó del capítulo es que hablaba de estos estímulos que iban generando cuando uno se imagina la música como tal. Y ahora bien, ¿cómo lo ponemos en vida en nuestras sesiones de terapia como tal? O incluso en otros contextos como el educativo y todo eso, porque es un poco de eso más que nada. Es como que esta activa redes motoras que son reales y modula circuitos neuronales. Se dice que la mejor práctica que uno puede tener, tanto en la terapia como en la música, es poder practicarla mentalmente y físicamente va a ser mucho mayor que practicarlo, por ejemplo, con un instrumento. ¿Ya? ¿En qué sentido lo haces? Decía este autor que muchas veces hicieron, mejor dicho, hicieron estudios neuronales que descubrieron que imaginarte que tú estás tocando un instrumento hace que sea
casi similar a que tú tengas el instrumento real al sentido de tocarlo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo sé que José es pianista, ¿ya? Entonces, ahorita va a hacer un ejercicio con José. Entonces, José, ¿te sabes alguna pieza muy sencilla, ¿no es cierto? En el piano. Ya. Piensen ahorita en una pieza muy sencilla, ¿ya? Y ahora sí vas a cerrar los ojos y te vamos a inducir en una imaginaría musical como tal, ¿ya? Entonces, cierra los ojos, imagínate que tus manos están en el do o en qué nota vaya a empezar la canción como tal. No era do, ¿no es cierto? O si era do. Ya no era do. Entonces, esa nota, desde ahí, desde esa tecla como tal, vas a imaginarte que estás tocando la pieza. Sin necesidad de mover tus dedos, sino solo imaginando que estás tocando. Visualmente veo un piano o que estás viendo tal vez una partitura. Entonces ahorita te voy a dar un minuto para que tú puedas tratar de terminar la pieza que estás pensando. Ya, ¿qué tal? ¿Qué sensación sentiste? ¿Cómo fue? Sabes que sí fue medio disruptivo que me jalé, así. O sea, que es como es una pieza tan sencilla y que he tocado tantas veces, creo que ya la tengo en lo que es la memoria muscular. Entonces, sí en un principio antes de que me digas que no mueva los dedos, me encontraba yo como que moviendo los dedos, sobre todo por las posiciones. Y luego posteriormente cuando ya me dediqué solo a imaginar cómo funciona, sí me di cuenta que hay una o dos secciones en las que tengo que pensar en cómo iba, así. Y tengo que pensar muy profundamente. Entonces, yo estoy en un punto en el que esta pieza sencilla se me hace más fácil en la parte motora, porque pues ya he llegado a la memoria muscular, que en la parte de y cómo era idearía musical, Imaginería musical como imaginaría tal. musical, ajá. Entonces sí, estuvo súper interesante, súper interesante. Ya, entonces, ese ejercicio les recomiendo full. Yo también recuerdo que alguna vez un profesor me decía, yo sé que a veces no tienes tiempo para llegar a tu casa, pero puedes estar en el bus eh, practicando las posiciones, imaginándote, y eso ahorita tiene mucho más sentido como tal, porque, porque tú reaccionas con ese estímulo auditivo y vas mejorando incluso el oído, podría decir yo, que hay evidencia y va a hacer después más ejercicios que son muy interesantes. Entonces, a ver si a la mano asada de Dani. Decía que, claro, a mí me parece incluso más loco porque una cosa, como decía Josué, sí, de repente vas a la parte motora, entonces tal vez hasta incluso por automatización, o sea, ya automáticamente tu cuerpo sabe qué hacer, pero quizás al momento de imaginarte, estás incluso trabajando mucho más la mente. Porque claro, una cosa es ya lo automático, lo que tu cuerpo ya sabe que tiene que hacer, quizás no es muy consciente, pero al activar, claro, también la parte del cerebro tienes que recordar, tienes que forzarle más y de cierta manera creo que también es una muy buena manera de aprendizaje. O sea, porque sí, digamos, lo refuerza y está activando circuitos, quizás incluso mayores circuitos que únicamente haciéndolo de manera automática. Entonces también es lo Exacto. caso. Buenas. Sí, 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 entonces yo me quedaba así loco cuando leía y podía en práctica, en la vida real, porque no es como que lo de ejercicios te decía así, ¿no? Pero algo que sí mencionaba era este capítulo de que el cerebro de alguna manera rellena esa otra parte que tal vez te olvidaste y tu cerebro rellena con esa información que tenías guardada en tu inconsciente como tal. Entonces, por ejemplo, el cerebro completa los silencios en canciones conocidas, como en el caso de ahorita de José que pasó, que estoy seguro que tuvo que pensar para completar esos silencios, ¿ya? Igual mencionaba que había no me acuerdo si es que era un, 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 un científico como tal que decía que tenía mayor activación cuando la música era familiar, porque es algo que nosotros tenemos
aquí guardado. Y ahí sí le dejo pasar a Daniel, que tenía la mano levantada. Y ahí sí continúo. Que ya falta poco para terminar el capítulo de lo que hablaba. Hola Esteban, ¿cómo estás? Qué gusto, buenas noches con Ah, todos. ¿qué tal? Chévere. Pero todo creo que depende del oído que tengas, ¿no es cierto? Y Si es mucho que quieres, de los estímulos que has recibido a lo largo de tu vida. claro, o sea, en este caso me estás hablando de tu ISO, ¿no es cierto? Sí, Y exactamente. o sea, ahí va la transferencia, en este caso la contratransferencia musical, ¿de qué forma le ves? Ya vamos a eso como tal, porque sí tengo en el sentido de ya como terapeutas cómo lo podemos aplicar y cómo no puede haber Ajá, contratransferencia que dices, porque por ejemplo, lo que yo escucho no es lo mismo que tú escuchas y si es que yo así quiero es. entender al paciente como tal, tengo que escuchar lo que le está Exacto, explicando. depende. Sí, por ejemplo, claro, depende. Por ejemplo, te pongo a mi hija, ¿no? Que tiene TEA, ella te canta 2 tonos arriba del que tú estás cantando. Ajá. Si me entiendes de dónde tú partes, entonces, por eso, o sea, te preguntaba, no sé si es que todo depende de cómo está tu estado de ánimo y todo, o sea, para ver la musicalidad dentro Exacto. de lo A eso terapéutico. sí, exactamente. Full a eso y gracias por la idea, porque era como tal el ejercicio que les iba a hacer a todos después de de terminar el capítulo como tal, Chévere, porque no, 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 sigue nomás, por eso ya bajé, dije ya. no, no, Sigue tranquilo. nomás, ya, chévere, gracias. Ya, entonces, eh, entonces, en este sentido, como es la música está ahí presente en nuestra mente y como decía Daniel, es tan diferente en cada uno que de alguna manera los genera en nuestro cerebro diferentes tipos de emociones y los puede evocar diferentes tipos de eventos o circunstancias, los puede evocar recuerdos autobiográficos, los puede codificar emociones. Por ejemplo, le preguntas a alguien cómo te sientes y le dices, no sé, me siento así como esta canción. No sé si es que es triste, soledad, tristeza, melancolía, pero todo lo que siento está asociado a esta canción. Y es bien interesante cómo uno asocia esos sonidos. Y también puede generar asociaciones simbólicas lingüísticas. De esto hablaba un poco el capítulo que decía que había alguien que escuchaba algo y ya les transportaba a ese evento como tal. Por ejemplo, la cena de Navidad o cuando escuchan Santa Claus is coming to town. No sé, ahí me recuerda cuando iba al centro comercial y escuchaba eso, o no sé. Y eso es tan diferente porque yo sé que esa canción, alguna manera todos la escuchamos, pero la escuchamos en diferentes contextos y por ende diferentes tipos de acciones que los pueden recordar a ese evento como tal. Em, por ejemplo, ahorita va a hacer otro ejercicio. Vamos a escuchar todo de nuestra mente em, el himno nacional del Ecuador. Y después va a ir preguntando a qué momento, mientras traigo el cargador de mi compu, a qué momento los asemeja el himno nacional del Ecuador. Ya. A ver. Deme un minuto. Sigan escuchando. Yo no sé ustedes, pero a mí de ley formado en el colegio, el himno nacional. Tal cual, a mí también me lleva allá. En la fila ahí con todo bien en firmes. Y hola, hola Steffi, hola Raúl, ¿cómo andan? Hola chicos, ¿cómo están? Les voy escuchando por aquí. Gracias por conectarse. Gracias Dani y Josué por ayudar. Hola, hola Josué. Hola con todos, un abrazo. Listo, listo. Si no se me apagaba la compu y ahí sí. Jolín. A ver. Ahora sí, a ver quién quiere empezar. Así una breve evento que les haya hecho acuerdo esa canción, con esa obra.
Estábamos diciendo que nos llevaba a la formación en el colegio, así. ¿A todos les llevó a ese o a alguien a otro lugar? A veces creo que también puedes llevarte, en mi caso también me dio así el flechazo de estar en el carro. O de haber regresado de alguna grabación, así como de noche o de alguna, bueno, no fiesta no, pero como de algún lugar en el carro, que uno va, está manejando o tuvo que ir al aeropuerto súper temprano y justo dan las 6 de la mañana y te ponen el himno nacional en la radio. Ahí también. Ya, buenazo. Sí, Daniel, por eso a mí me dio sueño, loco. Porque claro, ibas todo ahí un lunes a la formación y veías full profesores con mala cara y todos con sus ánimos por debajo, así, entonces, no sé. claro, entonces es, a ver, Como, y Raúl, creo que como, como puede también. ser lo opuesto también, ¿no? De que te sientes de patriotismo y la selección. Buena, buena, igual. Perfecto. Raúl, no sé si es que le hiciste el Sí, en ejercicio. el colegio, de ley en el colegio. Bien Ya, de alguna peinados. manera, entonces asociamos ya con esa imaginería musical, porque no está sonando ahorita, ¿cachan? El himno nacional, pero ya tenemos tan intrínseco de tantos años que fue en el colegio donde más escuchábamos y asociábamos aún una sensación, como decía Daniel, al cansancio, en eso incluso de poder, ahora en otro contexto, ya no estoy en el colegio, ahora tal vez escucho en el estadio, o en eventos, lo que sea, que ya lo asociamos a otra cosa, pero cuando nosotros eh, la escuchamos e imaginamos, lo asocian a una u otra emoción, ¿no? Cansancio. Pero si es que digo estadio, ahí sí cantando durísimo, ¿no? Como tal, en el estadio, porque ya los genera otra emoción. Y eso es bien interesante, como una misma obra, que para cada uno es diferente, los puede generar diferentes tipos de emociones y sin embargo, y coincidir también en un solo evento, ¿cachan? Es bien loco. Como coincidimos en algo y a la vez no coincidimos en las emociones, o puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces decía que había un autor que, según Anthony Storm, decía que esto permite regular el estado de ánimo de nosotros como tal. Entonces es una herramienta que la tenemos primero como terapeutas propios y como personas también, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos una canción que estamos asociadas a esa sensación, imaginarnos, no escucharla, sino imaginarla, nos puede provocar también que sentamos esa emoción que nosotros queremos sentir, ¿ya? Eh, y también esto facilita un procesamiento emocional como tal, ya que es un poco lo mismo de medio similar a los sueños, ¿no? Que sacamos ahí o no, o porque en un sueño, o mejor dicho, en un sueño alguien ha soñado algo musical. Eso sería muy interesante. Si es que alguien lo ha hecho, creo que serían unas personas fuera de este planeta, porque generalmente como el oído no estar trabajando cuando dormimos, es como que se quedan en silencio y esa parte se duerme como tal y solo estamos en ese procesamiento de las cosas que nosotros vivimos. Y bueno, esto del sueño no sé muy bien las cosas como suceden, pero lo que nosotros lo recordamos son eventos o historias, ¿no? Como tal. No sé si alguien se ha soñado algo musical, ahí sí que hable ahora como tal, porque ahí sí eso no es lo que habla mucho el capítulo, pero eso es lo que más o menos se trataba el capítulo, ¿no? De hablar con diferentes autores de qué trataban de esta imaginería musical. Ahora muy bien. Ahora asociándole un poco a lo terapéutico y como herramientas que tengamos como tal a la mano, es algo que eh, yo lo quería exponer un poco aquí. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita, ¿alguien alguna duda? No. Durante la exposición del Elian, en cambio, hablábamos de lo común que es entre músicos soñar con melodías musicales y esa vaina. Entonces, me parece interesante cómo estas, propiamente dentro del libro, estas planteamientos, estas situaciones pueden incluso llegar
contraponerse y juxtaponerse en ese sentido. Claro, sí es bien interesante cómo pueden convivir las dos a la vez. Como les decía, una cosa, o sea, soñar, no es lo mismo soñar unas melodías que estar imaginando despierto esas melodías como tal. Ya, y antes que continuemos con esto de exponer un poco de lo que tiene de base científica esto de la música y el cerebro, quisiera hacer un ejercicio más. Bueno, todos saben los pollitos dicen, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a cantarlo en este tono. Como tal, ahorita voy a contratransferir porque voy a decir mi pollitos dicen porque yo sé que no va a ser lo mismo que el tono que canta que Dani, José o tal vez podemos coincidir, ¿no? Pero ahorita quiero que hagamos este ejercicio. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¿Ya? Nosotros ya asociamos ya esa melodía, ya las tenemos aquí. Ahora, yo sí recuerdo muy bien mi nota, incluso ahorita estoy con mi instrumento para no perderme. Ya sé cuál es la nota en la que yo empiezo cantando. ¿Ya? Ahora quiero que imaginemos que esta melodía está aquí. ¿Ya? Y ahora quiero que imaginemos que esta melodía en un registro esté acá. ¿Quién se anima a cantarla en este otro tono? A ver, si quieres yo. Dale, Ya, dale, para dale. mí era como pom, pa, pa. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Súper, muy bien. Josué, ¿a ti te sonó lo mismo en tu cabeza cuando te dije que imagines que estaba aquí la melodía y ahora está acá? Creo que yo subí menos. Ya, Ajá, y es yo creo que subí loco, ¿no? menos. Como que este movimiento de altura igual es relativo, ¿no? En el sentido de imaginar, no lo estoy haciendo con una regla, ¿no? Que digas, sube medio tono arriba, ni obviamente es entrenamiento auditivo como tal, sino que solo en este imaginarte que sube, que baja y que se intersecta como tal, ya tenemos y estamos procesando de manera diferente y estimulando muchas áreas que les había explicado. Ya. En este sentido, y ya entrando con la pregunta que hizo Daniel, ¿cómo nosotros hacemos para implementarlo en un sentido de un vínculo terapéutico, ¿no? Porque una cosa es escuchar lo que como decía, mi hija canta en este tono como tal y yo estoy en este tono. ¿Cómo yo igualo eso y qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Como mucho de lo que hemos hablado en estos capítulos y de lo que he hablado en otras charlas y todo eso es mucho de la observación como tal. Y en este caso, la observación nosotras no solo es visual, sino también una escucha atenta. En esta escucha atenta, dependiendo cómo hemos eh, trabajado el oído como tal, primero escuchar la iniciativa del paciente, de lo que quiere hacer, para que nosotros desde ahí podamos imaginarnos cómo se haría y cómo sonaría como tal. Porque siento que es un poco ya de la experiencia propia y siento que cada uno va a tener full experiencias de cómo esto nosotros ya asociamos en una parte más real, ¿no? Le decía, "Ya imagínate que este celular es un avión. Entonces, a nosotros, a los niños, o incluso a todos como tal, imaginamos que este es un avión, entonces ya le damos un sonido como tal, que va modulando y va teniendo vida como tal. Y siento que lo mismo puede pasar con la música. En el sentido, imagínate que esta es una nota de aquí y como esta nota se transforma y todo eso, ese hecho de que nosotros la hagamos de alguna manera visual a la música y también apliquemos un sonido, provoca en el cerebro muchas cosas como tal. Y ya les voy a explicar también. Y bueno, ahí les comparto las diapositivas que hice, pero de alguna manera los provoca muchos estímulos que son muy positivos en el sentido humano como tal, ¿ya? Entonces,
esa observancia como tal. Y de ahí sí, ¿qué ocurre entonces en el cerebro cuando escuchamos música? Como les había dicho, activa redes cerebrales y es una experiencia multisistémica, como había dicho, la emoción, la memoria, incluso el movimiento, los estados de ánimo y la música está conectada como tal. En este sentido, que sobre todo que estimula el corte auditivo, hay este procesamiento y análisis musical en el caso de nosotros como músicos que le damos, ¿no? Le damos una altura, un ritmo, un timbre a todo eso que los podemos imaginar. Entonces, en un análisis mucho más complejo, este sonido está cargado de patrón y este patrón rítmico, melódico, cómo se intersecta entre diferentes instrumentos o solo una simple melodía puede dar un significado musical. ¿Ya? Y esto sobre todo activa cuando es música que ya la tenemos arraigada y que es conocida para nosotros porque ahí activamos a la memoria, a forzarle que se esfuerce por recordar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un niño como tal, le cantamos una canción unas 8 veces y después ya dejamos que él cante como tal. Y en ese sentido también va teniendo cada uno de los elementos de la música algo muy importante, ¿no? Porque con una melodía nosotros podemos asociar después una letra, con un ritmo, una melodía, y así cada una se van conectando. No es lo mismo que yo les dé un poema ahorita de una letra de una canción y difícil no asociarla ya con un ritmo y una melodía. ¿Ya? Incluso si es que no escuchamos la melodía, decimos de esta letra nunca leí en mi vida, ¿ya? Y eso puede pasar bastante. Por ejemplo, a mí me entregas una letra de Bad Bunny y yo no voy a saber de qué canción es, ¿ya? Pero, le escucho, se me hace conocida y el ritmo ya es muy repetitivo que lo puedo yo incluso cantar y ya la tengo arreglado. Entonces, el ritmo, la melodía se van quedando en nuestro inconsciente, en nuestro cerebro como tal, ¿ya? Entonces, eh, a ver, ya, ahí sí. Entonces, la música provoca emoción y activa el sistema límbico como tal, sobre todo la amígdala. La amígdala que es ese procesamiento de respuesta emocional que tenemos de una manera rápida. Música, canción, emoción, amígdala. ¿Ya? Otra área también que se estimula es el hipocampo. Como les decía, la memoria musical y el contexto emocional donde nosotros recordamos o escuchamos de estos sonidos, estos instrumentos de estas canciones. Y como les mencionaba, los provoca recuerdos autobiográficos y también es una respuesta emocional muy, muy intensa que podemos provocar gracias a imaginarnos la música, no escucharla, sino imaginarla, ¿ya? Eh, y de ahí, por último, como tal, cómo se relaciona ahí con la musicoterapia y cómo podemos utilizarla, sincronizando el ritmo externo del movimiento visual con esto auditivo, asociándole notas, asociándole canciones de estos movimientos, porque va a ser mucho más fácil. Acuérdate de esta canción. Que lo asociábamos a este movimiento de arriba para abajo. A este resonar del tigre y esa que se imagina ese sonido como tal. Tiene muchos estímulos, ¿ya? Ya que estimula el cerebelo, que coordina los movimientos finos y precisos, la corteza motora, el andar de caminar, como imaginarse. Y puede ser muy importante porque la música puede rehabilitar las funciones motoras y cognitivas de gente que esté dañada, ya sea, por ejemplo, alguien que se quedó en parálisis cerebral y no puede moverse, pero imaginar que camina sí puede tener un impacto. Asociar esos sonidos a ese caminar, asociar esos sonidos a cosas o actividades que hacía antes, sí puede ser muy contraproducente. Entonces, imaginarse tiene un proceso mucho más importante del que lo que uno piensa y a veces siento que como grandes a veces esa imaginación
muchas veces se va reduciendo, ¿no? Es como a la imaginación de un niño que un lápiz es todo como tal. Puede ser un gusano, un avión, una espada. Y esa imaginación nosotros necesitamos seguirla reforzando para que no se vayan perdiendo. Como sabemos, mientras vamos creciendo, se van perdiendo ciertas conexiones neuronales. De alguna manera, esto estimula. ¿Ya? Entonces se puede ocupar esto de alguna manera en esa activación motora con el Parkinson, la rehabilitación, la facilitación de la memoria, del Alzheimer, de las demencias, estimulación cognitiva, la atención y funciones ejecutivas como tal. Entonces, como pueden ver, imaginar la música como tal no solo tiene muchos beneficios, sino también es muy interesante en el sentido de que, como les mencionaba, es una forma también de que nuestro cerebro procesa la información como tal. Entonces, eso sería la explicación de mi parte. Y de ahí cualquier pregunta como tal, cualquier comentario que les parezca interesante, es bien interesante asociarlo también. Y bueno, ya estando aquí, me recuerdo que hace 15 días, me parece, o hace un mes, creo que alguien había hablado de un poco de esto de, no me acuerdo si era el Alzheimer o algo así parecido, que me había dicho que le coja de la mano izquierda a alguien, no me acuerdo de qué tema estaban hablando, pero alguien había mencionado eso, que estimula esta parte del cerebro. La cuestión es que lo logré hacer y sí tuvo un efecto como tal, ¿ya? Y tuvo un efecto positivo y de alguna manera, ya asociándolo a esto, es como que imaginarnos esa melodía, imaginarnos de alguna manera ese evento también hace que a través de las canciones podamos recordar cosas que los pueden ayudar a sacar información y de alguna manera también dar un momento de lucidez en una persona con Alzheimer, por ejemplo, que lo que fue lo que me pasó hace 3 semanas, que utilicé de alguna manera esa imaginación como tal, que ya la canté. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, sabor a mí, y de alguna manera ya cantando después de un proceso, hicimos silencio y solo estimulamos el ritmo como tal a través del movimiento de esta mano izquierda. Y ese ritmo ya asociado a una canción como tal, ese ritmo ya tuvo una imaginación como tal. Estoy moviendo algo, estoy escuchando la melodía en mi cabeza. Y esa melodía en mi cabeza me recuerda una letra. Y esa letra me recuerda a un evento que viví. Y ese momento lo saco y de alguna manera le hace recordar y tiene muchos beneficios. Entonces eso es lo que quería compartir como tal, que siento que es algo que sí lo utilizamos de alguna manera inconsciente o no consciente, pero sí está muy presente en nuestro ámbito como tal. Eso sería por el día de hoy de mi parte. Y bueno, hay cualquier cuestión para seguir conversando. Muy chévere, muy interesante todo. Me quedo full con la parte esta del imaginario. Me quedan evidentemente algunas cosas que sé que quizás son muy extensas para conversar y tal, pero me encantó súper bien. Entiendo que es un poco quizá una corriente de la música, al aplicarlo se volvería una corriente de la musicoterapia un poco más pasiva, ¿verdad? Una en la que no necesariamente estamos en estos estímulos físicos. Y eso siempre es interesante porque siento que al menos los que venimos del campo de la música, buscamos siempre que la música sea muy, muy parte de. Nos olvidamos que a veces también puede ser de por sí la cognición una herramienta grandísima para la terapia. Gracias, Esteban, por tu... No, no, sí, full, me pareció muy interesante eso que conectas porque de alguna manera a mí es lo que a veces más me pasa, o sea, soy músico a tocar de música, a procesar obviamente otras cosas, pero de alguna manera poder también imaginarse como que uno está tocando ahí la batería en su cabeza y sobre todo en personas que a veces ya no pueden moverse o no recuerdan muy bien y ayudarles de alguna manera en ese sentido. Siento que también tiene esa otra parte emocional que les puede provocar como algo que tal vez ahorita no puedan tocar así rapidísimo, pero imaginarse que lo pueden hacer. Siento que también puede ser una herramienta de gran ayuda también.
Y me parece lindazo también porque poderle conectar con lo emocional siempre es súper importante, porque ¿qué pasa? Digo a veces, ¿no? Como musicoterapeutas, por ahí no tenemos el instrumento a la mano. eh, mm, o por ahí tal vez no somos maravillosos cantando, o nos da un poco de recelo cantar. Pero siempre podemos tener esta herramienta, ¿no? De poder, me invento yo un caso quizás de ansiedad, donde sabes que una cierta canción puede ayudar a regular a un niño, un paciente, a una persona que necesita calmarse en ese momento. Entonces, siempre podemos recurrir a el uso de, digamos, de la imaginación o el de poderle poner a una canción en la mente que después sí puede ser cantada con el paciente o traer este momento emocional o alguna canción que lleve a esta calma o que pueda conectar con la persona para volver a traer un momento de calma, de tranquilidad, de felicidad o de conectar quizás si es necesario también con algún sentimiento más profundo, tristeza, molestia, dolor y poder trabajar también desde ahí. O sea, tener en cuenta que este recurso también es súper bueno en el caso de que no tengamos en sí los recursos musicales a la mano. Sí, sí, súper, súper, súper de acuerdo en realidad como tal y siento que es algo que pasa y pasa a veces bastante, ¿no? Como tal. Incluso el hecho de poder uno con tocar, ¿no? En vivo y después eliminar y darle esa resonancia al silencio y en ese silencio también poder procesar y repetir en tu mente, siento que también es algo súper lindo. Bueno, aporto ahí unas tres cositas. Eh, Primeramente, fue interesante cuando hablaste de Alzheimer y una persona a la cual le hiciste evocar un recuerdo. De una se me vino esa melodía y después dijiste sabor a mí. Entonces me pareció loco la asociación que se hizo ahí, ¿no? No sé, tal vez asociamos los tiempos nostálgicos del ayer con esa canción. Pero sí, bueno, un puntito ahí. Lo otro, bueno, dos cositas que quisiera ahí compartir. Uno, en un momento dijiste que durante el sueño no estamos usando la audición. Y realmente sí, no. O sea, sí se está usando, pero lo que hace el oído es filtrar los sonidos que no son relevantes para poder descansar. Pero sí está totalmente activo, por ejemplo, si eres papá y qué sé yo, está tu bebé llorando, entonces va a estar como súper condicionado a que escuche todo lo similar a un llanto, ¿no? O a un sonido amenazante o lo que sea. Significa que sí, sí hay una activación, digamos, a nivel auditivo, obviamente con este matiz, ¿no? De que se va filtrando todo lo que no es relevante, pero tienes presente cosas que pueden ser necesarias, ¿no? Para prevenir cualquier amenaza. Ahora, dentro de eso, puede ser, yo me acuerdo alguna vez cuando veía televisión, como hace 20 años, me quedé dormido, estaba viendo alguna cuestión y sonaba como una música, ¿no? De lo que escuchaba y soñaba que estaba tocando algo así, pero me iba como por otros lados, ¿no? Entonces, fue interesante cómo, claro, hace 15 días hablamos justamente de este tema de la asociación de la música y el sueño. Tiene que ver mucho con la imaginería, ¿no? De alguna manera, no es exactamente el mismo estado o la frecuencia cerebral en la que se encuentra, pero sucede de alguna manera algo así, ¿no? Entonces, eh, es interesante lo que evoca el estímulo y lo que genera una respuesta. Ahora, saber cuál es la respuesta que te está evocando o por dónde te fuiste a través del estímulo es lo interesante, ¿no? Dentro de una intervención como psicoterapia, es decir, eh, qué es lo que se te está como dando forma o una figura en base a ese estímulo. Puede ser una persona con la cual tuviste una situación y tal vez la situación no se cerró de una buena manera, o tal vez sí se cerró y tienes un bonito recuerdo. Entonces, digamos que dentro de los múltiples objetivos que se pueden generar en la musicoterapia,
uno de los que siempre va a estar presente es explorar qué es lo que está pasando en la parte más inconsciente, ¿no? Entonces, eh, es, diría yo, fundamental como tener presente esta parte de lo que, a dónde te lleva la imaginación. O sea, qué es lo que se está diseñando en tu mente y por qué. Y por qué y qué necesidad tal vez tienes tú de evocar esa emoción. O sea, en el sentido en que todo lo emocional, muchas cosas, mejor dicho, de todo el estímulo emocional o muchas situaciones tal vez no han sido conclusas, ¿no? O no te generan algo emocionalmente positivo, digamos así, entre comillas, sino que te puede generar dolor, nostalgia, miedo y tal vez, claro, un buen porcentaje también de cosas bonitas, ¿no? Pero depende mucho la población con la cual estamos trabajando. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay que ponerle mucha atención a lo que se genera en base a un estímulo. ¿Qué me quiere decir? El por qué. Entonces, es como ir jalando el hilito para ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Eso, lo otro. Y también hay una parte que bueno, claro, este documento, este libro tiene ya algunos añitos de antigüedad, pero cuando hablabas de la práctica de un instrumento, por ejemplo, solo en la imaginación, que puede tener un impacto igual o superior al hacerlo físicamente, se han hecho estudios últimamente y resulta que no es tan así. Es decir, que cuando tú físicamente ejecutas un instrumento y físicamente estás escuchando, se activa otra área más del cerebro a diferencia de solo imaginarlo. Entonces, esto también que involucra que cuando tú estás escuchando tienes como un feedback, ¿no? De cómo estás haciéndolo. Si es que tal vez cometiste un error, inmediatamente tienes ese feedback y lo sabes. A diferencia de imaginarte y tal vez no lo tienes tan presente, no sabes si lo hiciste bien o mal, se queda como en el aire. Entonces, al no haber también la activación muscular completa, solamente está en la imaginación, entonces no genera el mismo efecto. Es decir, que es menos eficiente una práctica imaginada que una práctica física. Eso se logró comprobar hace no mucho, creo que un par de años o algo así. No lo tengo tan presente. Entonces, eso, pero bueno, eso está asociado, claro, directamente a la práctica musical, ¿no? Eh, eso solamente. Y lo otro que me parece súper interesante, también se podría como abordar, lo que sucede cuando uno está creando algo en su mente. Es decir, no estoy recordando ni imaginando, sino estoy creando una melodía en tiempo real en ese momento. De hecho, hay un documental bien famoso de musicoterapia donde le meten a Sting a una máquina. Han de haber visto todos, me imagino que de ley. Entonces le meten como esta máquina para medir, ¿no? La activación cerebral. Entonces miraban lo que pasa en el cerebro de un músico cuando está creando, entre comillas, de la nada, una melodía. Entonces es súper interesante toda la activación que se da en el cerebro, a diferencia de solamente recordar una canción, por ejemplo. Entonces la creatividad, digamos, es un estado que activa los dos hemisferios cerebrales, gran parte de los dos hemisferios cerebrales. Entonces, claro, eso obviamente funciona mucho con músicos, ¿no? Con no músicos no es tan así. La imaginación o mejor dicho, la creatividad es distinta por los elementos que tú tienes, ¿no? Eh, entonces, esto lo planteo como un recurso potente cuando se trabaja con músicos, porque desde la creatividad también pueden emerger emociones y esas emociones sigues jalando el hilo y te llevan a algo, ¿no? Algo que tú puedes ayudar a procesar. Eso Esteban y compas. Súper, súper, gracias por toda la aclaración, Raúl. O sea, nos ayudan full y para uno seguir aprendiendo y expandiendo un poco de todos estos otros conceptos que me parecen muy interesantes y tienes toda la razón en todos los puntos que mencionaste y gracias también porque de alguna manera compartir también los ayuda, al menos a mí me ayudó full a despejar muchas dudas que tenía.
y también aprendiendo más. Así que nada, muchas gracias por todos los comentarios que estuvieron súper, súper interesantes. Buenas, chicos. Por ahí si alguien más se anima a comentar o a preguntar algo. Si no, creo que ya podríamos ir cerrando también. Agradeciéndole también mucho, mucho a Esteban, que estuvo súper interesante. Creo que ahí quedamos, creo. Estamos Sí. un poquito cansaditos y nada, gracias también la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir un poco hablando de este hermoso mundo de la música. Eso nomás. Y bueno, me despido de mi parte. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Esteban, de nuevo por brindarnos también eh, tu punto de vista y todo lo que también investigaste y pudimos poner acá para aprender. Y gracias también a todos por sus contribuciones, que siempre nos alimentan muchísimo la cabeza, el corazón, la mente, el cuerpo. Así que eso, gracias Josué también, gracias Raúl por conectarse y ya pues ya nos estamos viendo. Me parece que dentro de 15 días no teníamos a alguien agendado, sin embargo vamos a confirmar con Mario para ver si es que tal vez incluimos a alguien más, si es que falta alguien que se quiera animar. Eh, mm, si no, pues ya les comentamos. Gracias, Dani. Oye, Dani, una pregunta, porque Ah, justo ve que me llega un mensaje de una amiga que estudió el máster conmigo, pero ella es de Colombia. Y dice, oye, ya. quisiera tanto unirme a la asociación. Obviamente es colombiana, no quise decirle directamente, pero entiendo que las leyes dicen para ecuatorianos, no solamente quiero aclarar. Entiendo que sí, pero sin embargo, déjame consultarlo con Mario, porque por ejemplo, para actividades o cosas que tal vez sí podamos involucrar, no habría ningún problema. Si Como gusta. este book club, por ejemplo, algo así. Sí, yo creería que no habría ningún problema, sobre todo como yo siempre digo, si hay el interés y siempre ahí está el poder compartir y poder aprender de todos, yo feliz. Sin embargo, vamos a consultar con Mario, Ah, chévere. eh, o al menos, eso sí, de ley estoy segura que también podría ingresar a la página de Musicoterapia Ecuador, que es no la asociación, pero la que estamos todos los demás musicoterapeutas o personas que estén interesadas en la parte de musicoterapia en Ecuador para eventos y demás, eso sé que seguro, pero déjame le consulto también a Mario para ver este otro tema de Book Club y demás eventos que son como, digamos, más nuestros. Chévere, buenazo, Dani. Te agradezco un Buenísimo, montón. gracias también por tu pregunta. Eso pues, chicos. Entonces, ya nos estamos viendo. Descansen, un abrazote. Ustedes también, buena noche para todos Chao, y Josué, chao, descansen. Esteban. Chao, Ya Chao Dani. nos chicos, que vemos. les vaya muy Chao, bien. chao.